cordial saludo a cada uno de ustedes. Les agradezco que me estén acompañando y como siempre acostumbramos estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a concluir con esta serie que hemos estado estudiando sobre las señales o los milagros del Señor Jesucristo. El apóstol San Juan escribió en el libro, ¿verdad?, en su evangelio, 7 señales o 7 milagros que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy vamos a concluir, ¿verdad?, con De esta manera les pido que si tienen sus Biblias, vayamos al evangelio de San Juan, el capítulo 11, y vamos a leer varias porciones. En este momento voy a leer solamente San Juan 11, del 1 al 4, y después estaremos estudiando del 17 al 27, 38 al 44 del mismo capítulo. Dice la palabra del Señor así en San Juan 11 del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Padre, venimos pues en este día dándote las gracias, la honra, la gloria, porque tú, Señor, eres bueno, misericordioso, por darnos vida, salud, el privilegio de poder conocerte. Venimos, Señor, ante tu presencia, pues, pidiéndote que nos ayude, nos guarde, nos bendiga, Señor. Y Padre, gracias por estas señales que fueron escritas en tu palabra. Gracias porque hoy, Padre, concluimos con que es un gran mensaje, que tú eres la resurrección y la vida. Y aunque uno esté muerto, sabemos que vamos a vivir contigo eternamente. Con eso en mente y con eso como nuestra esperanza, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que abras nuestro entendimiento para entender el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, vamos pues a concluir con esta serie que he titulado, ¿verdad?, Los milagros o señales de Jesús. Hoy el título es Jesús, la resurrección y la vida. Una de las realidades de un mundo caído, el mundo en el cual nosotros vivimos y vemos constantemente el mal, vemos, ¿verdad?, sobre todo las enfermedades y su consecuencia de muchas de ellas, que es la muerte. No siempre que nos enfermamos, obviamente vamos a morir, pero muchas personas que se han enfermado han muerto. Ahora, no todo el mundo muere por enfermedades. También algunos mueren por accidentes, crímenes, animales, ¿verdad?, que lo atacan a uno o que te pican y mueres. Algunos han muerto por envenenamiento, algunos aún han muerto por suicidio. Hay muchas maneras en las cuales obviamente uno puede llegar a morir. Pero la muerte es un hecho y es una realidad que todos los seres humanos vamos a experimentar. La muerte, recuerde, ¿verdad?, muchas veces nosotros no entendemos por qué tenemos que morir. No entendemos, ¿verdad?, por qué tenemos que un día pasar de este mundo. Y como no entendemos por qué, pues obviamente que le tenemos miedo a la muerte. Yo era uno de ellos. Tenía un pavor tremendo antes de venir al Señor Jesucristo. Después pude superar al entender la realidad de Dios. Y ahora no le estoy diciendo que hoy yo no tengo miedo a morirme, pero sé a dónde voy a ir, porque tengo una relación con el Señor Jesucristo. No por lo que yo he hecho, no por lo que yo soy, sino porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Cristo Jesús nos ha prometido, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y esa es una de las realidades. Ahora, como decía yo, muchas personas, como no entienden a dónde van a ir después de que mueran, pues
le tienen miedo, le tienen horror, le tienen pavor. Pero, como decía yo, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, aquel que sabe, ¿verdad?, que tiene una relación, que ha confesado sus pecados, que ha recibido el perdón del Señor, pues obviamente sabe que va a estar con Él eternamente. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5:8, dice que el estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Una vez que una persona en Cristo muere, va a la presencia, su alma, ¿verdad? Estamos hablando del alma de una persona y va a la presencia del Señor. Ahora, fíjese que no solamente eso, pero usted puede ver en la palabra de Dios muchas personas que tuvieron esa seguridad. Por ejemplo, el rey David quien escribió el famoso Salmo 23. Y el Salmo 23, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. El rey David expresó, ¿verdad?, con su propia vida, que él había entendido y había confiado que al tener a Dios como su Señor y poner su fe en Dios, él estaría eternamente con Dios. Así es que recuerde, el creyente tiene una esperanza viva, tiene una garantía en Cristo Jesús, quien es Señor de la vida y quien es Señor aún de la muerte, porque Él conquistó a la muerte al haber resucitado, como vamos a ver más adelante. Él nos ofrece, mis hermanos, amigo que me escucha, si usted no tiene una relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos ofrece esa vida eterna. Y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos versículos, parte del pasaje que acabamos de leer. Primeramente, en el punto número 1, las enfermedades vienen a todos los seres humanos. Dice que estaba enfermo una persona que se llamaba Lázaro, él en la ciudad de Betania, la aldea donde vivían sus hermanas María y Marta. Y nos dice, ¿verdad?, con detalle, que ella, ¿verdad?, fue la que ungió con perfume y enjugó los pies del Señor Jesucristo en una de las cenas. Ahora, dice el pasaje, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, he aquí, Señor, el que amas está enfermo. Ahora, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, magnificado, alabado. Esa era la razón por la cual, fíjense, Dios también tenía preparado este evento. Lázaro era un amigo. Y no solamente era un amigo del Señor Jesucristo y sus hermanas, su familia, sino que era un amigo cercano. Hay amigos conocidos y hay gente que es cercana a nuestra familia. Y en este caso, Jesús era un amigo cercano. Lázaro era un amigo cercano juntamente con sus hermanas al Señor Jesucristo. Ahora, dice este pasaje que estaba enfermo. Fíjese que en este pasaje que acabamos de leer se menciona 4 veces que Lázaro estaba enfermo. Ellas lo sabían, ellas habían visto su estado, uno sabe, y el estado en el cual él se encontraba era un estado delicado. Por eso es, ¿verdad?, que, fíjese, mandan ese mensaje y dicen, el que amas, Señor, está enfermo. Ahora, vemos una realidad, que a pesar de que él era una persona que estaba cercana a Jesucristo, también enfermó. Lázaro enfermó. Y no solamente enfermó, pero estaba en un estado grave. Y eso, recuerden, nos habla a nosotros que también nosotros vamos a pasar por una realidad similar. Vamos a enfermarnos. Algunas veces vamos a enfermarnos de cosas leves, pero otras veces, mis hermanos, vamos a enfermarnos de cosas graves y vamos a estar en el borde de la tumba. Todos los seres humanos, tanto de una u otra manera, vamos a estar una vez enfermos. Fíjese que algo nos dice esto. Nos dice que todos, ¿verdad?,
vamos a estar expuestos a enfermedades. Hombres y mujeres. La enfermedad no discrimina igual que la muerte. Hombres y mujeres vamos a enfermarnos. Niños, jóvenes, ancianos, todo mundo va a enfermarse. Humildes y poderosos. Aquellos, obviamente, ¿verdad?, que son gente que no tiene mucho conocimiento, y aquellos, ¿verdad?, que tienen mucho conocimiento. Aquellos, ¿verdad?, que son prominentes en este mundo. Y lo que decía yo, creyentes y no creyentes. O sea, el que usted sea creyente, el que usted conozca al Señor Jesucristo, no implica que un día usted va a enfermarse y que puede caer en un estado delicado. En este momento es posible que algunos de ustedes que están escuchando estén, ¿verdad?, pasando por alguna circunstancia de enfermedad y estén ustedes pensando, ¿verdad?, ¿qué va a ser de mí? Están en dolor o están pensando en sus hijos, en su esposa o en su trabajo, etcétera. Bueno, fíjese que esa es una realidad que el ser humano va a enfrentar. Y decía yo, creyentes y no creyentes. Fíjese que también a quienes Dios ama y tiene una relación, y aquellos que son creados a su imagen y que también les ama, pero de una manera benevolente. O sea, todos nosotros de una u otra manera. Y ahí es donde muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que entender, ¿verdad?, que vamos a pasar por esas circunstancias. Ahora, a nadie le gusta. A mí no me gusta estar enfermo. A mí no me gusta cuando tengo que estar en cama con fiebre, he tenido que ser operado, lo que sea. No me ha gustado. Pero ¿sabe qué? Eso es parte de la vida. Y nosotros tenemos que entender, fíjese, que no podemos demandar de Dios que siempre, ¿verdad?, nos esté dando salud. Ahora, cada día que amanece, cada día en el cual nosotros, ¿verdad?, somos conscientes de que nuestro cuerpo está bien, debemos de ser agradecidos, debemos nosotros de dar, ¿verdad?, gracias. Fíjese que un conocido mío trabaja en una penitenciaría y me decía, y comentaba él, ¿verdad?, que uno de los presos, me imagino que tal vez no puede tener relación con otros o está en un estado pues en el cual no puede salir, le estaba diciendo, ¿cómo deseo ver el sol? Ahora nosotros nos levantamos, salimos y lo tomamos por algo, ¿verdad?, que es parte de la vida. Pero fíjese que hay gente que está presa y que no puede, ¿verdad?, tener lo que muchos de nosotros tenemos. Así es que démosle a gracias a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Ahora yo entiendo, es difícil, ¿verdad?, cuando uno está al borde de la muerte, cuando uno está en un estado, porque hay que aprender a tener confianza en Dios, hay que tener, ¿verdad?, a paciencia y hay que aprender a confiar en en el Señor Jesucristo. Así es que ahí, ¿verdad?, le pedimos a Dios por su misericordia. Ahora vamos al punto número 2. En el punto número 2 hablamos sobre la realidad de la muerte. De aquí vamos entonces a los versículos 17 al 20. Si usted tiene su Biblia, versículos 17 al 20 dice así: Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, 3 kilómetros, más o menos 2 millas. Y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María quedó en casa. La muerte, pues, es un proceso por el cual todos los seres vivos, cuando digo seres vivos, estamos hablando de animales, plantas y obviamente, pues nosotros los seres humanos, vamos a pasar. La muerte, recuerde usted, es consecuencia del pecado original y tiene efectos trágicos. Vemos aquí, usted lee el pasaje, porque primeramente leímos del 1 al 4, pero si usted sigue leyendo todo este pasaje, dice que Jesús deliberadamente le dijo a sus discípulos, ¿verdad?,
sé que Lázaro va a morir, y dice que se demoró a propósito 2 días más. O sea, dice que ya tenía 4 días desde que se le avisó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pudo haber ido, pero él lo hizo, ¿verdad? Con un plan. Él tenía un plan. Ahora, como le dice el versículo 4, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, Lázaro murió, pero no para que Lázaro ya no volviera a venir a este mundo. Si usted vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesucristo hace ese gran milagro. La muerte, como dije yo, ¿verdad? Es un proceso por el cual todos los seres humanos vamos a pasar. Todos los seres humanos tenemos una herencia de muerte. Ahora, ¿por qué tenemos una herencia de muerte? Esa herencia de muerte fue la que Adán y Eva nos dieron en el momento en el cual ellos pecaron en el jardín de Edén. En el capítulo 3 del libro de Génesis, del versículo 1 al 15, podemos ver toda la trama, toda la narrativa, ¿verdad? De cómo Satanás tienta a Eva y cómo a Eva, ¿verdad? Le da del fruto prohibido a Adán, y cómo los dos, ¿verdad? Vienen a estar a un estado de pecado. Ellos no habían entendido. El Señor les dijo: de ciertamente morirán. Ahora recuerde, hay 3 tipos de muerte. La muerte, ¿verdad? Física. Tenemos la muerte espiritual y tenemos la muerte eterna. La muerte física es el que nuestro cuerpo cesa de vivir, pero la muerte, ¿verdad? Espiritual es que todos nacemos en un estado de pecado y no buscamos naturalmente a Dios. Aunque decimos buscarlo a Dios, lo buscamos a nuestros términos. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, 1, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la muerte espiritual nos prohíbe, nos inhibe de que nosotros, ¿verdad?, podamos tener una relación con Dios como lo anhela. Y como vivimos una vida de rebeldía, una vida de pecado, una vida, ¿verdad?, conforme a lo que nosotros queremos, en inmoralidad, en borracheras, en lascivia, en odio, en rencores. Y usted puede hacer una lista grandísima de tantos pecados que hay. Por eso es que necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y decirle a Dios que tenga misericordia para que podamos nosotros, ¿verdad?, en la otra vida no ser, ¿verdad?, ejecutados y lanzados al lago de fuego, que esa es la muerte segunda. La muerte segunda es, ¿verdad?, el estar separado eternamente de Dios. El alma que Dios nos ha dado, recuerde, es la parte, lo que yo soy, y es lo que nos hace que vamos a estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Porque dice su palabra: el alma que pecare, esa morirá. Entonces la muerte no es dejar de existir. La muerte es separación. Cuando una persona deja de existir, se separa de este mundo, pero va a estar en la eternidad separado de Dios. Todos, pues, como dije yo, tenemos esa herencia de muerte. La muerte, el pecado nos robó la bendición de una relación con Dios. En Romanos 5, 17, la primera parte dice: pues si por la transgresión de uno solo, Adán, Eva, reinó la muerte, en este caso Adán, porque él era la representación del hombre, de la humanidad, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, dando a entender que en Cristo Jesús podemos obtener la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿cómo es que, decía yo, respondemos a la muerte? Bueno, muchos de nosotros respondemos a la muerte con temor, con horror, con tristeza, en inconformidad, en amargura, en reproche. Fíjese que dice el pasaje, el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que si analiza y seguimos leyendo, en los versículos 21, versículo 32 y versículo 37, hay un reproche de Marta, hay un reproche de María y hay un reproche de ¿quién? De los judíos. Mire, le leo. Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y en el 11:37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego, de la señal o el milagro que estudiamos anteriormente, haber hecho también que Lázaro no muriera. Y muchos de nosotros, fíjese, como no entendemos la muerte, como estamos en tristeza, en inconformidad, reprochamos a Dios. Y tenemos que tener cuidado. Somos seres humanos y yo creo que yo he cometido ese pecado. No soy libre, pero tenemos que arrepentirnos. Porque esos versículos que leí es lo que se llama reproche. Un reproche es reclamar algo que uno cree que se merecía o que se merece. Creer que uno tiene mérito por tener una relación y esperar que nuestras demandas sean escuchadas y resueltas. O sea, muchos venimos a Cristo Jesús, entregamos nuestras vidas, confesamos nuestros pecados y creemos que automáticamente ahora Dios tiene que hacer y resolver todos nuestros problemas, lo cual, recuerde, no es así. Dios no es un genio que usted, ¿verdad?, frota la lámpara y sale y le dice, sí, Señor, dígame. No, usted y yo somos siervos. Y por el estado de pecado en el cual venimos a este mundo y el pecado que se introdujo a esta creación, pues hay todo tipo de maldades. No solamente la muerte, hay enfermedad, hay drogadicción, hay borrachera, hay asesinatos, hay violencia, o sea, hay tantas cosas por causa del pecado. Y no podemos, mis hermanos, reprocharle a Dios. Dice que como ministro, como pastor, me piden gente, vaya a visitar por favor a fulano, vaya al hospital, o sea, y muchas veces voy al hospital o voy a visitar al lugar de una persona donde, pues, como ministro lo hago. Y cuando tristemente, ¿verdad?, están en un estado grave, la gente lo primeramente que me pregunta, ¿por qué? Y ahí, ¿no? Mi madre, ¿por qué mi padre? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hermano, mi hermana, mi cuñado? O sea, mi amigo, quien yo quería tanto, está pasando por esto. ¿O por qué murió? ¿O por qué tiene cáncer? ¿Por qué tiene esta enfermedad? Ahora, yo soy un ser humano. Y la única respuesta que yo le puedo decir, ¿verdad?, en esos momentos, pues, Dios tiene un propósito. Ahora, no todo el mundo entiende eso. Ahora, como les digo, al vivir en un mundo de estado de pecado, pues claro, ¿verdad?, que hay muerte. Ahora, yo sé que en esas condiciones no, decía yo, no va a haber una respuesta apropiada. Pero recuerde, si usted conoce al Señor Jesucristo, si usted tiene una relación con el Señor Jesucristo, hay esperanza. Si usted tiene la perspectiva apropiada, Dios le va a responder el día de mañana sus preguntas que hoy no podemos entender. Decía en una de las clases que cuando yo encontré el pasaje de Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no entendía ese pasaje. Yo decía, eso no se aplica a mí, porque aquellas cosas que me han pasado, yo no las puedo aceptar, no las puedo comprender. ¿Y por qué siendo yo bueno? ¿Por qué si yo, me entiende? Todo eso tenemos que tener cuidado. Mas sé ahora, Marta responde,
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Fíjese que ahí vemos en el punto número 3, la muerte como una esperanza de vida eterna. La pregunta, fíjese que está ahí es, ¿por qué el ser humano se aferra a la vida tan desesperadamente? ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que Dios no nos hizo para que nosotros muriéramos eternamente, sino para que viviéramos eternamente. Por lo cual el ser humano anhela vivir eternamente. El problema es entonces que el pecado nos separa. En esta vida, tristemente por causa del pecado hay dolor, hay quebranto, hay enfermedad, hay impotencia, hay abuso, hay pobreza, hay vicios, miseria. Todo eso viene por consecuencia del pecado. Pero para el creyente no debe de ser algo trágico y desesperante. No. Por eso el Señor Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. O sea, podemos dejar de existir en este mundo, pero como le digo, nuestra alma va al cielo y estamos con Cristo. Un teólogo escribió lo siguiente. Él dijo, la muerte es la llave de oro que nos abre las puertas de la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, y les dice, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con Cristo por la eternidad. El plan de Dios ahora, después de que Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan, era darnos salvación. Por eso le dice que la mujer tendrá un hijo. Ahora, ellos no lo entendieron. Y la simiente de la mujer, ahora la mujer no tiene simiente, pero estamos hablando de que, fíjese, que un día iba a venir Cristo Jesús, concebido por el Espíritu Santo, no de hombre, porque, ¿verdad? Él fue hombre, pero tomó un estado de hombre por su madre, pero Cristo Jesús tenía una naturaleza física y una naturaleza divina. Cristo, ¿verdad? Emmanuel, Dios entre los hombres. Y Él vino para darnos salvación y vida eterna. En el plan, pues, de redención, era que Cristo venía a este mundo y vino a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Todo aquel, dice el Señor Jesús, que vive, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que hace, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Número 4. La resurrección de Lázaro muestra el poder de Cristo sobre la muerte. Dice versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez. Él había llorado por ver la realidad del ser humano, ¿verdad? Vino al sepulcro, en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya son 4 días. Y la muerte sabemos, pues, que es uno de los peores enemigos del hombre. Es el castigo, y fíjese, el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no hay nada que usted y yo podamos hacer para evitar la muerte. Pero tenemos esa confianza. ¿Por qué? Porque hay uno solo que ha podido vencer a la muerte y ese fue Cristo Jesús. Sí murió, pero resucitó al tercer día.
Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15, 55 al 57, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón o tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues en este pasaje que acabamos de leer que Cristo una vez más revela su poder sobre los elementos físicos. El cuerpo de Lázaro estaba ya en estado de descomposición. Tenía 4 días, dice ahí, de haber muerto. Esto era un gran reto. Pero no para Dios, no para Cristo. ¿Por qué? Porque recuerde, Cristo es el Señor, el creador del universo, de los cielos, de la tierra. Él no tiene límites. Por eso Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjese que en respuesta a los comentarios que antes habían hecho María, Marta, los judíos que habían venido a consolarlo, o sea, no pudo haber hecho algo. Ahora les está demostrando que a pesar del estado de descomposición, Él iba a hacer un gran milagro. Y dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Fíjese que Jesús no solamente dijo por medio de su palabra, resucitarás el día postrero, sino que a través del poder de su palabra expresó, Lázaro, ven fuera. Y fíjese cómo este hombre dice, estando aún en las vendas, los lienzos que le habían envuelto y las especias, salió y la gente estaba sorprendida, maravillada. Algunos tal vez tuvieron ganas de correr. Ahora Cristo estaba ahí y todos lo vieron. El Señor Jesucristo da la instrucción, desatadle y dejadle ir. Déjenlo ir a su casa. Déjenlo para que vaya, ¿verdad? Tome un baño, para que se asee, para que ponga su mente en orden. Oigan, eso es algo grandioso, grandioso. Y en conclusión, repito el pasaje, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? Y esa es, ¿verdad?, la pregunta hoy. ¿Cree usted que Jesucristo es Señor de la vida, de la muerte? ¿Cree usted que Él tiene el poder de resucitarle? ¿Cree usted, verdad, que Él tiene el poder de cambiar su vida, de transformarla? Él tiene el poder. Él vino para darnos propósito a nuestras vidas. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, nos liberó del poder de la muerte. Somos libres de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Él resucitó para que todos nosotros pudiéramos también tener salvación y vida eterna. Y con eso en mente, ¿verdad?, quiera Dios que nosotros como creyentes, y si usted no ha recibido a Cristo, ¿verdad?, ponga su fe y mantenga su fe en el Señor Jesucristo. Padre, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, guárdanos, guíanos. Gracias por este pasaje que nos habla, Señor, de que un día también nosotros vamos a morir, pero que vamos a estar eternamente con Cristo Jesús. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más les agradezco. Hasta la próxima.